Déjenme ir al tema de la reforma eléctrica. ¿Por qué no o por qué sí Fernando Belauzarán? Bueno, la reforma eléctrica más bien parece una reforma política y quiere fortalecer completamente a la Comisión Federal de Electricidad y a un personaje que es lo más oscuro que tiene la política nacional. Manuel Bartlett viene de la Guerra Sucia, ya trabajaba en gobernación, era, si mal no recuerdo, director de gobierno en la época de Luis Echeverría, cuando estaba la persecución, la Guerra Sucia, etcétera, ¿no? Luego, cuando fue miembro de la Secretaría de Gobernación, pues vinieron los asesinatos de Quique Camarena y vino el asesinato de Manuel Buendía por uno de sus subordinados, conocido como Zorrilla, que Julio Scherer y Vicente Leñero cuentan cómo lo fue a amenazar Zorrilla a Proceso cuando sacaron unos sobrinos de Manuel Bartlett, y fue Zorrilla y los amenazó en público. Por eso Proceso ha sido muy crítico, muy fuerte contra Manuel Bartlett acá. Y bueno, ¿qué les digo del fraude electoral del 88? ¿Qué les digo de lo que sucedió como gobernador de Puebla, que se distinguió también por su autoritarismo y sus escándalos de corrupción, etcétera? Y cuando se descubre, no les quitaron de que tenían 25 propiedades entre familiares con prestanombres, muchos de ellos a nombre de su pareja sentimental, que no tenía ninguna propiedad a su nombre antes de que empezaran a andar, algo así como a finales del siglo pasado, principios de este siglo, no tenían ninguna propiedad, y de repente le brotan casas a su nombre, y la secretaria de la Función Pública decide que no puede investigar porque dice que no es ni su esposa ni su concubina, y con eso se los haga para no investigar las 25 casas de este personaje que uno dice, ¿por qué tiene tanto poder? Y es más bien político porque económicamente es un absurdo. ¿Qué dice la ley en cuanto a energía? Fíjate que hay que decir que hubo un gran debate cuando se aprobó la reforma energética en la época de Peña Nieto. La reforma energética reventó el Pacto por México, pero lo reventó más por la parte petrolera que por la parte eléctrica. En la parte eléctrica decía una cosa, que es que la comisión, porque se mantiene el monopolio de la CFE en la transmisión, es decir, nadie puede generar la electricidad para sí mismo, tiene que vendérsela a la comisión, que son los que tienen el monopolio para la transmisión del lugar donde se genera electricidad hacia los lugares donde se hace. Ese es un monopolio que existe, que se ha mantenido y no se ha tocado ese monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. Pero lo que decía es que la Comisión Federal de Electricidad tenía que comprar la energía más barata, ¿no? Y si la energía más barata viene de las formas renovables de la electricidad, que es de alguna manera el viento, que es sobre todo el sol, y no niego que también son importantes las hidroeléctricas, que puede ser que pues más, aunque las hidroeléctricas sí tienen un grado de contaminación, pero aceptemos que son valiosas para el medio ambiente, por lo menos mucho mejores que las de carbón y combustóleo. Pero todo esto vino a cambiar porque la Comisión Federal de Electricidad decidió que no era correcto que le compraran, o que la prioridad la tuvieran comprar la energía más barata, ¿no? Aunque estas fueran renovables, energías no sucias, y que además fueran más baratas, sino que ellos quisieron darle prioridad a las generadoras de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad, algunas que trabajan con carbón y combustóleo, que son profundamente contaminantes y que además son más caras. ¿Cuál es uno de los problemas que tiene México? Aquí que su combustóleo es de muy mala calidad, tiene que ver con el petróleo, tiene que ver con las refinerías ya muy viejas, etcétera. Y ese combustóleo ya no lo pueden vender en ningún lado del extranjero. ¿Qué hacen con ese combustóleo? Y una de las cosas que se les ocurrió es, bueno, ya que no podemos vender el combustóleo, pues usémoslo para generar electricidad, pero eso es más caro y eso es más contaminante. Y eso es absurdo. Dicen que van a bajar la electricidad y le están mintiendo a la gente. Si cuesta más generar la electricidad por carbono y combustóleo,
pues obviamente vendrán más aquí. Y se han dicho profundas mentiras. La verdad es que sobre esto, la guerra, digamos, contra aquellos que invirtieron para generar energías limpias y con esto abastecerse, que por cierto sí le pagan a la CFE, le tienen que pagar la transmisión, pero precisamente porque es más barata esa energía que se genera siendo limpia y además, insisto, más barata, pues es natural que tengan el costo les salga menor porque invirtieron para generar esa energía que es más barata y más limpia. Me parece que eso es normal. Y me parece que la reforma que están planteando es una reforma contraria a eso, contraria a la transición energética que debe ser fundamental, porque ese es el futuro. El futuro no es el petróleo, ¿no? El futuro son otras cosas y allá va, aunque todavía tendremos un tiempo importante de petróleo, etcétera. Pero lo que deberíamos, entre más rápido hagamos la transición energética, México estará en mejores condiciones. Pero yo siento que esta es una reforma más política que económica o de eficiencia. La reforma política es darle todo el poder a la Comisión Federal de Electricidad, en donde la Comisión Federal de Electricidad se convertiría en juez, parte y regulador. No sé si me explico. Las reglas las pone la Comisión Federal de Electricidad. Quien juzga, quien toma las decisiones sobre a quién comprar o no, es la Comisión Federal de Electricidad y además es competidor, ¿no? Y eso obviamente no genera pues, certeza a ninguno de los que quisieran invertir. Pero además nos meten un problema con tratados ya firmados. Primero el tratado, los acuerdos de París que tienen que ver con el calentamiento, cómo podemos combatir el calentamiento global, y México firmó compromisos que de aprobarse la reforma eléctrica no los podría cumplir. De cualquier manera se ve difícil que los pueda cumplir, pero se alejarían más el cumplimiento de la reforma de los acuerdos de París. Pero no solo, también el Tratado de Libre Comercio, ese es un tema que va a estar, ¿no? Y ya lo vimos con lo que han determinado, porque no es algo que no haya derechos ya adquiridos. Aquellos inversionistas que ya invirtieron en generar energías limpias y que están ahí y que luego no saben si esa energía se la van a poder vender a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, pues sí están en una desventaja importante porque ya invirtieron esos recursos. Y el gobierno norteamericano ya ha dicho que eso le interesa. Bueno, vamos a tener ese conflicto. Ahora, ¿qué creo que va a pasar? No creo que no van a tener los votos para sacar la reforma energética que necesita el presidente, pero lo necesita para su revocación de mandato. Es una de las banderas con las cuales se quieren volver para la propaganda que hace. Entonces, posiblemente fuercen las cosas para que se vote en las cámaras y pueda decir, miren, los que están en contra de del nacionalismo, etcétera, se envuelva en una bandera patriotera y además les eche la culpa si hay apagones, si los altos costos de la luz, digan, ya ven, porque no aprobaron mi reforma, aunque su reforma incrementaría los costos simplemente porque los costos de producción serían más elevados. Al despreciar las energías limpias que son más baratas, obviamente los costos serían más elevados y de alguna manera se pagarían, Si los costos más se varían, si no los paga el consumidor directamente, los pagará vía impuestos porque los tendría que subsidiar con recursos del erario. Entonces, de cualquier manera se pagarían esos recursos, de cualquier forma, no hay manera de que no. Pero yo lo que creo es que quizá pasando las elecciones, las de junio, y si tienen tanto interés, quizás haya una negociación para tener los votos, pero no va a ser esta reforma energética. Bartlett les ha dicho que no le muevan una coma, y este es el país que se le hinca a Bartlett también, ¿no? Porque no sé qué le debe el presidente a este personaje tan siniestro, ¿no? Pero le quiere dar un tremendo poder político desde la Comisión Federal de Electricidad. Pero quizás después de la revocación y sobre todo después de las elecciones de junio, haya una posibilidad de que el PRI que Morena negocie con el PRI, o por lo menos esa puede ser una de las apuestas. Y quizás pueda haber una reforma posterior, aunque creo que el presidente ya le va a medir 2 veces sobre el tema del TEMEC para cuidar sobre todo las inversiones que ya están dadas y evitar
un arbitraje. Quizás, yo trato de entender, porque ya el mensaje de los inversionistas norteamericanos es muy claro. En alguna mañanera casi dijo Andrés Manuel, no se preocupen los gringos, es contra los españoles, ¿eh? Yo pongo en pausa mi relación con España porque es contra los inversionistas españoles, no contra ustedes, pero no sé si ese argumento los haya convencido a los inversionistas. Va a ver, pero bueno, ya lo veremos. Yo lo que creo es que van a empujar en este periodo como una votación de honor a la bandera, digamos, de saludar a la bandera, para que le puedan acusar a los opositores de no haber aprobado la reforma energética y que el presidente la use como bandera política electoral de aquí a la revocación, y tendría alguna posibilidad, si está dispuesto el presidente, a negociar términos de la iniciativa, y seguramente lo iniciaría con el PRI, pero una de las cosas que van a tener que cuidar mucho es respetar el TEMEC, y como viene la reforma, evidentemente no es ese no es el caso. Víctor, ¿por qué sí a la reforma eléctrica que propone el actual gobierno? Mira, el diablo al final está en los detalles, que es lo que en realidad importa. Bueno, Fernando dice que es para darle poder a Bartlett. Yo honestamente, una persona de 86 años, no creo que ya quiera mucho poder, ni que tampoco le quede mucho para disfrutarlo, ¿no? Entonces, digo, yo no me voy a centrar en el personaje, porque pues sería cometer una falacia ad hominem, ¿no? O sea, sí, que tiene un pasado no precisamente muy pulcro, que digamos, pues sí, pero a lo mejor él pertenecía a esta corriente nacionalista del PRI, probablemente como ya ve pues su tiempo cerca, pues a lo mejor quiere reivindicar varias cosas que han de haber sucedido en el pasado, pues entre ellos probablemente el único sí probado pues es la famosa caída del sistema, ¿no? Respecto a las casas y eso, pues como Fernando debería saber o sabe, ya fue diputado, hay ciertos ámbitos de competencia, o sea, lo que el señor haya hecho en Puebla, pues debía haber sido investigado y juzgado en Puebla, porque él fue el gobernador de allá, no es una responsabilidad administrativa o penal federal. Lo mismo, o sea, si el señor cometió pues alguna responsabilidad, y pues, es muy probable que ya haya prescrito, también, si no le habría una carpeta de investigación los gobiernos del PRI y del PAN en Puebla, Moreno Valle, etcétera, pues ya, eso probablemente prescribió y pues ya no se puede volver a abrir. Entonces, y tampoco es competencia federal, en tal caso tendría que ser en Puebla, si es que hay una carpeta de investigación, si es que en algún momento se abrió. Ahora, lo que realmente importa, la reforma eléctrica. Fernando efectivamente, pues, dice que, pues sí, hay energías que, digamos, limpias. En realidad ninguna energía es totalmente limpia. Vamos a solar, pues hay que cambiar el ecosistema de los desiertos, y pues los desiertos no son precisamente desiertos, hay animalitos, hay flora, hay fauna. Pasa lo mismo con la energía eólica, pues también tiene efectos sobre la migración de las aves, el ruido, pues todo el despojo que ha hecho Iberdrola en la Ventosa, pues también ya no son tierras aptas para la agricultura, ¿no? De sus dueños originales. Y lo mismo pasa con las presas, efectivamente, tampoco son energías tan limpias. Pero hay una gran diferencia respecto a estas. Vamos, la solar, pues depende. Si es de día, pues qué bueno, ¿no? Y si no está nublado, pues qué bueno. Hay generación de energía eléctrica cuyo costo marginal, estoy hablando de un economista, es decir, cuánto cuesta un kilowatt más de generación, pues es cero, ¿no? El sol afortunadamente es gratis. Pasa lo mismo con el viento, pues es cero, y pasa lo mismo con la lluvia. Nada más que ahí es donde está realmente el detalle, lo que diría Cantinflas. ¿Cómo está actualmente una cosa que se llama el orden de despacho? Es decir, ¿quién tiene prioridad para vender energía eléctrica? Efectivamente, la nuclear, en primer lugar, es la nuclear, que es la única planta que tenemos en Laguna Verde, ¿no? Entonces es la primera que entra, después entra la solar, después entra la eólica, después entra la geotérmica, y pues hasta ahí todo tiene relativamente algo de sentido, ¿no? O sea, se está priorizando pues aquellas energías que efectivamente provienen de fuentes renovables, que no es el caso de la nuclear, ¿no? Si bien no es renovable, pues es de muy bajas emisiones, pero después viene el gas, ahí es cuando ya las cosas no empiezan a cuadrar, y después viene la hidroeléctrica, entonces ahí sí ya dice uno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿No? O sea, la lógica me diría, pues que sí, efectivamente, en primer lugar, de hecho, antes que la nuclear debería ser la hidroeléctrica, porque es una capacidad que ya está instalada, en la cual ya invirtió CFE, y que además pues, tiene nulas emisiones y cuyo costo marginal pues es cero. ¿Qué es lo que promueve la reforma eléctrica del presidente López Obrador? Es cambiar
el orden del despacho, que entren primero las presas, que son propiedad después de todos, son de la CFE, y además cuyo costo marginal es prácticamente cero. O sea, si llueve, pues qué bueno. Y además tiene una ventaja sobre la eólica y sobre la solar, que no son intermitentes, como les comentaba hace poco. Pues la solar, si está nublado o es de noche, pues ya valió gorro. Lo mismo con la eólica, si no hay viento, digo que en la ventosa siempre hay, afortunadamente, pero en otras regiones no, o si el viento baja, pues no se genera la misma cantidad de electricidad. En cambio, con las hidroeléctricas, abres la compuerta, si las tienes llenas las presas, y pues entonces esa es la primera que entraría, ¿no? No como ahora, que incluso se le da prioridad a las de gas, que la del gas, hasta donde yo sé, no es ni renovable, ni es precisamente la más limpia. Entonces, ¿qué es lo que prevé la reforma? Pues darle prioridad a las hidroeléctricas, eso ya quedó claro. La nuclear, que es una capacidad instalada en la cual pues ya invertimos, la geotérmica, y a lo mejor aquí sí ya podríamos empezar a cuestionar. Digo, si a mí me opinan, si a mí me preguntan, yo honestamente creo que deberían seguir la eólica y la solar, y ya después dejar a la de gas y que compitan. A ver quién ofrece el costo marginal más bajo, si la CFE o los privados. No necesariamente porque sean privados, necesariamente son más eficientes, ¿eh? O sea, también la CFE ya amortizamos los costos de estas plantas de ciclo combinado. Y una mentirota, que eso sí se la aventó ahí Fernando y que es algo que le encanta decir a la oposición. Efectivamente, con la reforma actual de 2013, quien tiene el último orden de despacho es el carbón. Pues, ¿qué creen? En la reforma del presidente López Obrador, el carbón sigue manteniendo su último lugar. Ahora, también México realmente, pues el carbón ya va de salida, al menos para México, ya más porque ni siquiera tenemos tanto, o sea, preferimos utilizarlo mejor para hacer acero y está ahí en Monclova, ¿no? En Coahuila. Realmente no tenemos muchos yacimientos de carbón para andar sacando y un mejor uso, claramente, en vez de generar electricidad, pues es producir acero y se requiere carbón para producir acero. Solamente el 7%, de acuerdo con el Departamento de Energía de Estados Unidos, proviene del carbón en México, mientras que en otros países como Alemania es hasta del 30%. Entonces nosotros ya vamos de gane, ya cumplimos los compromisos, de entrada. Y si utilizamos las hidroeléctricas, mejor. Y si le apostamos un poco a la nuclear, todavía mejor. Y sí podemos reservar la competencia para el ciclo combinado, que son las que funcionan de gas. Ahí sí, en esos detalles, podríamos entrar. El problema es que, pues ahora sí que quiénes son los dueños de estas plantas de gas de ciclo combinado, pues es Iberdrola. ¿Dónde estaba trabajando Georgina Kessel, exsecretaria de Energía de Felipe Calderón? Pues en Iberdrola. ¿Dónde trabajó Calderón? En Iberdrola. Entonces, pues ahí ya ni siquiera es que es conflicto de interés, pues obviamente están más que amañados. Pues que le entren a la competencia y con un parámetro de marginalidad de costos, y claramente la CFE les va a ganar. ¿Por qué? Porque CFE hace mucho que amortizó sus costos, tanto de las hidroeléctricas como de las plantas de gas. Pero si es así, que debería entrar primero las hidroeléctricas. Sí, pero la verdad es que sí, pero lo que está en la ley esta que les molestó tanto y que tienen que hacer la reforma constitucional porque se les cayó en tribunales porque iba en contra de la Constitución lo que hicieron, digamos, su decreto, es la más barata es la que se compra. No, ni siquiera discrimina por por ecología, nada más que lo que dice, no te creas que es competencia perfecta. Dice, se le da prioridad a la eólica en este orden. Pero es la más barata, lo que dice, y perdón, a mí me tocó legislarla. Dice la más barata. Haces pues aguas con lo que legislas porque se me hace que no leíste bien los detalles. No, está clarísimo. Y esa es la discusión, esa fue la primera discusión. La CFE tenía la obligación en las subastas de comprar la más barata. Se hace por costo marginal. Eso en términos economistas se llama por costo marginal. Es básicamente sobre una subasta. Dices, a ver quién me ofrece el costo más bajo. Pues evidentemente la solar y la eólica te van a dar el costo marginal mucho más bajo. Y la hidroeléctrica. Exacto, eso es lo que cambia. Pero si vamos a competir en igualdad de circunstancias, la hidroeléctrica entraría. Y además porque ya amortizó el costo fijo de hacer las presas. O sea, lo que el presidente propone es cambiar las turbinas y tener unas más eficientes para que generen mayor electricidad. Y eso nos conviene a todos. O sea, en vez de tener el agua guardada. Pero no se contraponen. Y si la hidroeléctrica llega a bajar más sus costos. Dame una razón racional, económica, por qué en el actual orden del despacho está primero el gas y después está la hidroeléctrica. Eso no tiene sentido.
económico. No, bueno, el caso como estaba era en cuestión de costos. Yo sé es que no es por el costos, problema con las no, hidroeléctricas, aguas con eso. tenemos que, lo que pasa es que, Ahí te vaya va, que te las digo que el diablo hidroeléctricas está hay en que los detalles. invertirles. Es por Porque costo marginal. Entonces vas a la subasta y dices, a ver, ¿quién me da el costo marginal más bajo? Que se refiere básicamente a los insumos. Entonces van a entrar la solar y la eólica, pero pues como ya se sabe que el costo marginal de la solar y de la eólica tiende a cero, pues la que sigue después es la de gas, pero para que precisamente no pagarle cero a la solar y a la eólica, porque pues nadie come fuego, estarían babosos los inversionistas, pues lo que se hace es que se les paga a precio de gas. Entonces es un negociazo ahí, porque si el gas sube, y qué es lo que te conviene, entonces a ti solar y a ti eólica te van a pagar a costo de gas. Y eso ya sin hablar de la infraestructura de respaldo, justamente para cuando no hay sol o no hay viento, que la tiene que prender CFE, tiene que prender la caldera. Aunque hay pero sí hay maneras de almacenar energía, tienen que invertirle para almacenar la energía que se produzca tanto fotovoltaica como Fernando, ojalá. Si Eso lo vamos a hay ver manera, en 30 años con el litio. Además, eso lo prevé justamente la reforma eléctrica, nacionalizar el litio. La única energía que puedes almacenar, al menos hasta la fecha, es solamente la hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque lo de litio me da un poco de risa, Víctor, me da un poco de risa lo de litio, porque ya la Constitución dice que ese material es propiedad de la nación. Solo si el gobierno da una concesión a alguien en particular, alguien lo podría explotar, ¿no? Pero el litio ya es personal. Esa fue una de las ganancias de la Constitución de 1917. El litio ya es propiedad de la nación. Sí, nada más que el tema es que, a ver, bien mezclados, ¿no? O sea, no es como que, mira, aquí hay puro litio, pues aquí hay puro oro, pues aquí hay pura plata. No, pues si viene el Grupo México y se encuentra el litio por ahí y dice, no, pues esta concesión me la dieron para mí, venga para nosotros. Pero las mineras canadienses, que además sí pagan. Pero la concesión tiene que venir para qué es la concesión y para qué minerales es la concesión. Y acá, o sea, tampoco son, o sea, ya avanzado en eso, pero está bien. En cualquier caso, por eso incluso alguna vez se le salió decir a Andrés Manuel, me pasen o no me pasen lo del litio, yo no voy a dar concesiones. Pues está bien, esa es tu facultad como gobierno, no dar concesiones, porque ya es propiedad de la nación. Tú eso solo puede ser explotado si el propio Estado mexicano, con sus reglas, concede concesiones para que eso suceda. Pero mientras tanto, mientras está en el subsuelo es propiedad de la nación, eso dice la Constitución, ¿no? Me parece que es más un asunto, insisto, más para la propaganda, porque a este gobierno le encanta la propaganda. Pues está bien, no pongo de cualquier manera, al final de cuentas, ellos dirán, pero se necesita también. Nada más quiero aclarar una cosa, que desgraciadamente en ninguna parte del mundo existe todavía la tecnología para almacenar electricidad, o sea, para convertirla en un activo a grandes escalas, ¿no? O sea, mucho tenemos la batería de nuestro celular y de la pila, y ya los Tesla, ¿no? Los coches eléctricos, que además la mayor parte del costo justamente se va en la batería. Pero la única forma de almacenar ni siquiera electricidad, sino energía como tal, son las hidroeléctricas. Las tienes ahí el agua en energía potencial, abres la compuerta y se convierte en energía cinética. Es la única, Toda la demás energía que tú generes se tiene que consumir de inmediato. Déjame preguntarte, Fernando, dices que la reforma eléctrica es una reforma política. ¿Estarías en favor de esta reforma si no estuviese Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad? No solo eso. Mira, yo creo que uno de los puntos claves de aquí, y lo dije, es la CFE no puede ser juez, parte y regulador, ¿no? Tiene que es correcto que haya una instancia que no dependa de la CFE, que haga la regulación, y además que si la CFE va a competir, pues es correcto que quien decida las cosas no sea ella. ¿Qué competir? O sea, porque se está jugando con cartas marcadas. Yo no estoy en contra de que se fortalezca la CFE, por supuesto que se le tiene que fortalecer, por supuesto que se le tiene que financiar, etcétera, pero si estás hablando de que todo tiene que ser un mercado, ¿no? Un mercado y que tenemos que fortalecer a la industria nacional en esto, pues tú tienes que dar ciertas garantías a los competidores. Y esto lo que hace es darle un control político completo a la CFE, ¿no? Porque, insisto, ellos se convierten en juez y en regulador con la reforma. Eso me parece más importante. ¿Yo por qué creo que Bartlett le está empujando? Porque él ya se vio controlando esto. Tiene razón lo que dice Víctor, que ya está muy grande, muy viejo, y uno pensaría que ya deberían estar en otras cosas, pero
el poder es es una droga extraña, exótica, y hace que la gente haga. Y no es el único caso. Tuve algunas cosas de nuestro fiscal, ¿no? Y uno dice, oye, tiene 80 y tantos años que anda peleando estas cosas, ¿no? Y son cosas curiosas, pero todo el poder que le quieren dar a Bartlett me parece, acá por eso digo, él, por supuesto que no va a ser eterno, por supuesto que ni él ni Chabelo son eternos, aunque les gusten, aunque sean los personajes de los memes más connotados. La reina Isabel. Ni la reina ahí Isabel. Va a estar la final. Exacto, ahí llegará. Pero por el momento quieren un control político sobre eso, me parece a mí pernicioso. Eso es lo que nunca te van a aceptar. Yo lo que creo es que hay una posibilidad de que haya una buena reforma y se mejoren las cosas, sí, después de las elecciones. Pero habrá que verla, si es que hay una negociación. Ahorita me parece que el interés va a ser más bien envolverse en la bandera, decirse somos bien nacionalistas, soy el sucesor de Lázaro Cárdenas, y etcétera, y va a ir una votación que sabe que va a perder. No tiene ahorita los 2/3. El PRI ya le dijo, de alguna manera, le dijo a Morena, la reforma eléctrica nosotros entramos a negociar después de las elecciones, ¿no? Ese es el mensaje que le dio, es decir, después de junio. Entonces, yo creo que ahorita, si lo fuerzan, solamente será para saludos a la bandera, y no sé si este asunto que después de junio sea simplemente para ver cómo se porta el gobierno en las elecciones, y casi sea una especie de amago, o diciendo que están dispuestos a entrar a una negociación, pero tendrían que el gobierno tendría que estar dispuesto a modificarle las cosas. Y esto que parece tan natural, porque en el Parlamento las iniciativas están dispuestas a la negociación, al acuerdo acá, no es tan claro en este gobierno. Este gobierno de alguna manera ha generado la idea de que la negociación es traición. Ya lo vimos, ni siquiera es medio patético ver a la Cámara de Diputados aprobando el presupuesto sin moverle una coma cuando es su facultad constitucional. Ha regresado el presidencialismo autoritario y no le gusta mucho la negociación, pero quizás después de la elección, si hacen una negociación, no sé qué esté dispuesto a aceptar el PRI, etcétera, aquí, pero un poder fáctico que no van a poder borrar es el asunto del TEMEC, porque está firmado el TEMEC, y México depende económicamente de muchas cosas en el TEMEC, y tienen que cuidar lo que tienen que aprobar en esto, porque puede haber ciertas consecuencias en distintos ámbitos si no cuidan ese aspecto, ¿no? Víctor, ¿es un lastre Bartlett en esta reforma eléctrica? Yo creo que el señor, o sea, lo que podría decir, bueno, pues es de su edad, siempre perteneció a la corriente nacionalista del PRI, pues evidentemente tuvo que tragar sapos, no es precisamente un tipo neoliberal, ¿no? Si bien sirvió a varios gobiernos neoliberales hasta que, pues dijo, hasta acá, ¿no? Hasta aquí llego, y eso fue precisamente cuando llegó Felipe Calderón, ¿no? Al poder, y dijo, yo ya no tengo por qué seguirles cumpliendo, ¿no? Al PRIAN, y pues me voy a salir y me voy a pasar al otro lado, porque además pues siempre he sido nacionalista, y es una tradición que existe esa corriente todavía en el PRI. Digo, hay que irnos, pues evidentemente desde el general Lázaro Cárdenas, pero también el presidente López Mateos, que fue el que nacionalizó la industria eléctrica, y así los hubo, ¿no? Bastantes, hasta diría López Portillo, ¿no? Que él fue el último presidente de la revolución. Aunque oye, Víctor, pero concédeme algo. Este rollo de que quieren hacer un prócer a López Mateos, pero López Mateos fue el que asesinó a Rubén Jaramillo, fue el que metió a la cárcel a Siqueiros, fue el que metió a la cárcel a Campa y a los ferrocarrileros. Cuando cuando el movimiento del 68, cuando el movimiento, está bien, pero yo no lo estoy haciendo prócer. Pero cuando el movimiento del 68 pedía la libertad de los presos políticos, que habían cerrado López Mateos, ¿no?
Nada más para Sí, contextualizar, obviamente. Demetrio Vallejo y Valentín Campa los metió presos. Demetrio Vallejo nadie va a decir los metió que presos López López Mateos, demócratas, ¿no? ¿eh? Nadie va a decir que eran unos demócratas y nadie va a decir que eran las personas más honestas. Sí. Pero que Bueno, sí tenía cierto cariño al país, o al menos cierta noción y de proyecto de nación, sí lo tenían. Simplemente tú comparas una escuela actual con y el estado de abandono desde Miguel de la Madrid de las escuelas y de los sistemas de salud a lo que se hizo justamente en tiempos de López Mateos, ¿no? O sea, el Centro Médico Nacional, las unidades habitacionales, era otro mundo, otra visión totalmente del país. Sí, efectivamente, nada democrático, nada precisamente muy honesto, pero digo, cuando ya llegaron los mis reyes, los juniors, ¿no? Los Peña Nietos, pues esto es cuál visión de país. Pero, pero mira, año de Hidalgo, ¿no? A ver, déjame, ya que estamos aquí, déjame hacer una pequeña provocación, Víctor, amistosa. Gran parte del asunto, dice Andrés Manuel, el mayor saqueo que ha habido en la historia del país es el periodo neoliberal. Y fue con Salinas y fue con las privatizaciones. Pero dime si los grandes ganones de las privatizaciones de Salinas no están con él. Te doy los dos nombres más emblemáticos, Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego, beneficiados de las privatizaciones de Salinas, que Andrés Manuel dice que son el peor saqueo que ha habido en la humanidad, y están con él. Y están además muy favorecidos por él. Y por sus y de esto, pero y están en su consejo asesor, tienen un montón de contratos sin licitar. Ahora la cantidad de contratos que le da Pemex, por ejemplo, a las industrias de Raúl Salinas, de Ricardo Salinas o de Slim, y hay otros, bueno, y para qué te digo del de Vidanta, ¿no? Que es el que siempre ha estado amigo de los presidentes, es el que le pagó los impuestos a Cedillo en Punta Diamante. Eso lo recordaba Roberto Samarripa en una columna acá. Entonces, tú dime, si en los periodos neoliberales fue el de mayor saqueo, ¿por qué los saqueadores están con este régimen? Mira, te voy a dar parcialmente la razón en una cosa. Difiero del presidente, no creo que el mayor saqueo haya sido precisamente en el periodo de Carlos Salinas. Yo pensaría que fue en la docena trágica del PAN. Y te voy a decir por qué. Más o menos, tú recordarás que el precio del petróleo, pues del año 2001 al boom petrolero hasta 2014, pues estaba alrededor de los $100 el barril, ¿no? De petróleo. ¿Qué pasó con todo ese dinero? Bombearon Cantarell, el mayor yacimiento de petróleo del mundo. Llegamos a una producción hasta de 3 millones de barriles al día. Multiplícalo por 100. ¡No, hombre! O sea, el pico, por ejemplo, fue en 2008. Hasta el 10.3% del PIB entró por ingresos petroleros. ¿En qué se gastó ese dinero Calderón? ¿A dónde se fue? Porque mira, podrán decir cualquier cosa de José López Portillo, pero en ese otro boom petrolero, pues la mayor parte de la infraestructura de salud, de las clínicas de salud, se hicieron en esa época. ¿Qué hizo Calderón? ¿Qué hizo Fox? ¿Qué hizo Peña Nieto? Nada, incrementar el gasto corriente, pero como nunca en la historia. O sea, darse sueldazos. ¿Y cómo vamos con el gasto corriente? Las ha bajado sustancialmente, precisamente, la teoría republicana. Ahí justamente ayúdame, te voy a ayudar. Ahí más bien podrías quejarte del otro lado, ¿no? De decir, bueno, pues ha reducido sustancialmente el gasto corriente a grados que a lo mejor pues ya no son tan sanos, ¿no? Pero si nos vamos atrás, ¿en qué se gastó? Oye, Víctor, déjame te digo porque de Calderón, de Fox, de Peña Nieto. Te voy a decir, tú sabes bien la historia del neoliberalismo. Los dos íconos del neoliberalismo más fuertes políticos son Ronald Reagan y Margaret Thatcher, ¿no? Ese fue como un cambio mundial. Obviamente, pues está Milton Friedman como el intelectual, el ideólogo, lo que sea, pero los gobiernos de esto. Uno de los puntos más claves que tenía Reagan y Thatcher eran dos. Uno, evidentemente por reducir los impuestos, ¿no? Que no sé por qué a nuestro presidente le gusta tanto decir la misma cantaleta de que no más impuestos, hizo campaña, pero bueno, ese no era mi punto. Mi punto era que cuando ellos empezaron era reducir a grado máximo el gobierno. Reduce el gobierno acá. Y aquí en México lo empezó a aplicar Carlos Salinas de Gortari cuando era secretario de Programación y Presupuesto de la Madrid. Tan es así que desde que se le puso a Salinas de Gortari, desde la opinión de izquierda, digamos, se decía Salinas Recortari, porque recortaba
gastos. Sí, Petricholi, etcétera, ¿no? Toda esa Ajá, pero le decían Salinas Recortari porque era el de programación y presupuesto, y empezó a cortar, ¿no? Y a disminuir lo que decían gastos acá, ¿no? Sí, y a vender las cosas a los bancos, las aerolíneas, las siderúrgicas. Sí, pero la reducción que está haciendo Andrés Manuel acá hace un cuento de niños lo que hizo Salinas de Gortari acá, en una reducción tremenda. Y no sabes cuánta, perdón, Víctor, cuánta gente se ha quedado sin trabajo del sector público, ¿no? Y oficinas, mira, quitaron en la oficina del cambio climático, ¿verdad? Porque ¿qué hago para tener más recursos para sus programas, etcétera? No necesariamente para la producción, no para el crecimiento, para todo más nada que ya se acabó todos los ahorros. El gasto de Peña Nieto sí era para el crecimiento. Era burocracia. Todos los ahorros que se tenían, todas las reservas de los ahorros que se tenían, se gastaron ya, ¿no? Echó la casa por la ventana acá y estamos en un momento grave, pero a lo que te decía es esta lógica de la austeridad como valor. Ese valor viene para gobierno, ese viene del neoliberalismo, viene de Margaret Thatcher, Ronald Reagan y de Carlos Salinas, que recortaba como loco, y nos deja en los huesos. Hay muchísimas dependencias de gobierno que no pueden operar. Háblalo con tus amigos de gobierno, no pueden operar, no existe el gobierno, existe el discurso del gobierno y las prioridades del gobernante, pero muchas instancias del gobierno están verdaderamente atrofiadas por esta lógica de austericidio, de dejarlas prácticamente en los huesos, ¿no? Además de el gasto en ciencia y tecnología, cómo se ha reducido el gasto. No sé si has tomado un dato, Víctor. Nunca se había usado tampoco porcentaje del Producto Interno Bruto. Otra vez. En este siglo, Víctor, nunca se había dado menos porcentaje en educación. ¿Por qué se redujo el gasto en educación? El de ciencia y tecnología? Simplemente porque se les acabó las transferencias a empresas, que te voy a decir qué es lo que hacían. Tenían una patente ya en el exterior, venían y la registraban aquí, el mismo proyectito, y te decían, bueno, ya sin caer en los excesos del primo de Chertorivsky, de la salsa. Pero luego no me critiques mis anécdotas. Pero, está bien, sí, cuenta tu anécdota, pero no me critiques mis anécdotas. No es una anécdota, esto es algo que era de manera sistemática. Empresas transnacionales registraban las patentes que ya habían tenido en el exterior y para eso pedían estímulos fiscales, que son incentivos. Ni siquiera era que se les diera el dinero, más bien decía, esto ya no lo pago en impuestos. Entonces, simplemente eso, pero eso contaba como si se hubiera erogado, porque efectivamente pues es un ingreso que el gobierno ya no había tenido y es como si se estuviera gastando en ciencia y tecnología. Esa pues robadera de alguna forma, porque ni siquiera era, mira, si hubieran contribuido con alguna innovación a incrementar el índice de patentes de México, yo no tengo ningún problema, y si hubieran tenido externalidades positivas, es decir, generar mayores cadenas, mayores empleos, etcétera, también yo no hubiera tenido mayor problema. El tema es que no, o sea, lo único que estaban haciendo era proteger su propiedad intelectual y de paso recibir una reducción de impuestos. Bueno, Víctor, el problema es que este gobierno tira siempre el niño con el agua sucia. Se han incrementado. Tira el niño con el agua sucia. Una cosa es que tengas que limpiar y mejorar acá y otra es fregarte a todos. Se fueron todos los fideicomisos con los que financiaban las investigaciones. Mira, pero mira, por favor, en los fideicomisos, ahí estaban los sindicales, o sea, ahí había si tú le rascas tantito a los fideicomisos, no, hombre, mira, es la mejor manera de no estar auditado. Seguimos esperando el informe de los fideicomisos que se comprometieron, dijo Andrés Manuel, voy a traer un informe de todos los fideicomisos, cómo estaban mal, y valía un gorro, y había fideicomisos que funcionaban bien, ¿no? Solo dejaron los fideicomisos de las Fuerzas Armadas. Solo dejaron los fideicomisos de las Fuerzas Armadas y algunos otros que les saquean, ¿no? Pero bueno,